Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra tercera clase. Para hoy está previsto que revisemos un tema que hemos denominado evaluación de la gestión semanal, del total de 12 módulos correspondientes al curso. Como lo comentaba hace un momento, este tema es considerado porque así lo es, tal vez uno de los pilares de un curso como este sobre planificación y programación del trabajo rutinario. ¿Por qué? Porque vamos a visualizar toda la gestión que tenemos que realizar desde que programamos el trabajo para una semana hasta que hasta que la semana termina y evaluamos cómo ha sido el desempeño respecto a la ejecución del trabajo que ha sido previamente planificado y programado, además de otro trabajo que no ha sido planificado y programado, pero que está allí presente. No es muy bienvenido, pero existe el trabajo de emergencia. Cuando hablamos de la gestión semanal del trabajo, estamos hablando de la gestión del trabajo rutinario, de la gestión del trabajo rutinario. ¿Y cuál es el trabajo rutinario? El trabajo rutinario en mantenimiento debe ser planificado, programado y ejecutado, como lo dijimos. Y ese trabajo es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento basado en condición y el mantenimiento correctivo. Adelante, Luis. ¿Tienes una pregunta por ahí? Sí, buenas noches, José. ¿Qué tal? Cuando te refieres al trabajo emergente, ¿te refieres al trabajo correctivo, al mantenimiento correctivo? Sí, a ese trabajo correctivo que hay que ejecutar inmediatamente, que no puede esperar, porque hay trabajo correctivo. Podríamos pensar que no es la mayoría, que es raro, pero puede ser que surja una reparación que haya que hacer y usted diga, está muy bien, la vamos a programar para la semana que viene. Entonces, ese trabajo de emergencia es el trabajo correctivo que hay que atender de manera inmediata. ¿Queda claro? Ujú. Listo, listo. Hay parte del trabajo correctivo, como ya dije, que es el que está citado acá. Bueno, no, este mantenimiento correctivo también es parte del trabajo rutinario, ese de emergencia. La diferencia está en que el correctivo, y hay dos tipos, como lo vimos en la clasificación, el diferido y el de ejecución inmediata. El diferido yo lo puedo planificar y programar, mientras que el correctivo directamente, una vez solicitado, pasa a ser ejecutado. Algo muy interesante que se debe decir aquí, en este momento, aprovechamos para decirlo, que ese mantenimiento correctivo de emergencia no se puede programar, no se puede planificar. Por ahí algunas personas me dicen, por supuesto que sí, cuando a mí me llaman de urgencia, que hay que realizar un trabajo, yo lo planifico. Bueno, está muy bien. Desde el punto de vista del lenguaje, sí, se acepta que usted planifica, es decir, decide quiénes lo van a ejecutar, qué repuestos necesita, qué coordinaciones tiene que hacer. Pero de esa planificación no es la que estamos hablando en este curso, o por lo menos no es la que queremos hacer. Entonces, ese trabajo correctivo de emergencia en términos drásticos no puede ser planificado. Y otra cosa más importante aún que sorprende mucho, ese trabajo correctivo de emergencia ni siquiera debería ser visto por los planificadores. Por supuesto que es un equipo y hay un trabajo donde necesitamos la colaboración del planificador y del programador y para que nos ayuden a resolver, pues por supuesto que tienen que hacerlo, pero en principio si usted no ocupa a los planificadores y o programadores mejor, porque el trabajo correctivo de emergencia es un trabajo
que debe ir directamente al supervisor. El supervisor pide las autorizaciones correspondientes y a ejecutarlo inmediatamente, a resolver lo más rápido posible, porque es una emergencia. Por supuesto, hay casos en que las emergencias no son tales, ¿no? Por la manipulación que a veces se hace de la prioridad del trabajo. Pero bueno, son cosas ya muy particulares de cada empresa, de lo que llamamos la cultura organizacional. Muy bien. Cuando hablamos de planificar y programar el trabajo, es imprescindible cuantificar la carga de trabajo. Y este es un concepto base, un concepto fundamental. Hay que reconocer que tenemos que cuantificar la carga de trabajo como como la cantidad de horas hombre, esa es la famosa HH, necesarias para ejecutar un trabajo. Esa cantidad de horas hombre pues se obtiene al multiplicar, como ven allí, el tiempo que necesito para ejecutar el trabajo, que lo estamos viendo aquí con la duración, por la cantidad de personas que intervienen en la ejecución de ese trabajo. Eso es la carga de trabajo. La carga de trabajo no se expresa por la cantidad de órdenes de trabajo. Por supuesto, si usted tiene estas 6 órdenes de trabajo y por acá tiene unas 2 solamente, muy probablemente, es que esto es más trabajo que esto, ¿sí? Eso es lo más probable. Pero la cantidad de órdenes de trabajo no identifica con claridad la carga de trabajo. Y por eso, para poder planificar y programar, es necesario cuantificar ese trabajo. La carga de trabajo 1, un ejemplo, está representada por estas 4 órdenes de trabajo. La carga de trabajo 2, 2 cargas de trabajo distintas, y aquí ejemplificamos con 2 órdenes de trabajo, la 6 y la 7. Muy bien, en el caso anterior la 1, 2, 3 y 4. Bueno, aparentemente la carga de trabajo 1 es mayor que la carga de trabajo 2, pero no necesariamente es así. La carga de trabajo 1 puede ser igual a la carga de trabajo 2 e incluso puede ser menor que la carga de trabajo 2. ¿Por qué? Porque si en la carga de trabajo 2 hay mayor cantidad de horas hombre que en la carga de trabajo 1, pues esto es mayor que esto. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que expresar la cantidad de trabajo en esos términos, en horas hombre, por especialidad de paso. Muy bien. Entonces vamos a revisar algunos indicadores para evaluar la gestión semanal, producto de eso que ya hemos dicho varias veces, planificamos, programamos, ejecutamos. Estos son indicadores básicos que se deben monitorear semanalmente para observar el desempeño de la gestión semanal. Esta es la gestión del trabajo rutinario. Estos resultados constituyen la base para la toma de decisiones oportunas y de esta manera evitar malos resultados en el futuro. Si ustedes recuerdan en la clase de ayer que hablábamos de indicadores de adelanto, indicadores que en inglés se les llama tipo leading o leading, justamente estos indicadores son esos indicadores, porque voy evaluando muy frecuentemente, semanalmente, esa es la idea, y después de un mes, después de 3 meses, después de 6 meses, voy obteniendo resultados ya que se evalúan con indicadores que se llaman de retraso o de resultados, que son los famosos indicadores tipo lagging. Y esa es la conexión que hay entre ambos tipos de indicadores. En este momento nos dedicamos a estos, a los indicadores que también llamábamos de seguimiento. Muy bien. Lo primero que vamos a definir es qué es el trabajo pendiente. Ya definimos qué es la carga de trabajo. Ahora visualicemos cuando hablamos de trabajos pendientes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estos son conceptos que son obvios y a veces no se interpretan como tal. Entonces es importante que tratemos de unificar criterios. El trabajo de mantenimiento preventivo.
¿Cuál es el trabajo de mantenimiento preventivo pendiente? Bueno, mi sistema SAP avisa que, disculpen un segundito, voy a interrumpir un momentico acá. Bueno, mil disculpas por la interrupción. Continuamos. Y les estaba diciendo que los trabajos pendientes, son, en primer lugar, el mantenimiento preventivo. ¿Cuál mantenimiento preventivo? Bueno, todo ese trabajo de mantenimiento que está en el sistema, que está en nuestros archivos en Excel, que está en nuestro sistema de información, en el software de mantenimiento, que va generando los avisos correspondientes para ir haciendo todo ese trabajo que forma parte del plan anual de mantenimiento. Muy bien, ese es el mantenimiento preventivo. Esta semana yo reviso el mantenimiento preventivo que hay que ejecutar la semana próxima, y en principio yo debería programar esta semana, debo programar el trabajo preventivo para ser ejecutado la semana próxima. Eso es lo que queríamos aclarar ayer, que cuando hablamos de que el trabajo de preventivo está programado ya en el sistema, sí, en el sistema está establecida la frecuencia y los momentos en que deberíamos hacer, pero cuando estoy hablando de la programación semanal, yo tengo que finalmente seleccionar ese trabajo y colocarlo dentro del programa de la semana correspondiente. Muy bien. Ese es el trabajo de preventivo. ¿Qué otro tipo de trabajo pendiente existe? Aquí quiero aclarar algo muy bien en este momento. Aquí yo estoy llamando a un mantenimiento que se llama mantenimiento basado en condición. Muy bien. ¿Y qué vamos a llamar aquí en este curso a mantenimiento basado en condición? Y quiero advertir de una vez que lo que yo diga puede ser que no coincida con lo que usted hasta ahora ha manejado como mantenimiento basado en condición. Eso no importa. Yo simplemente lo que quiero es explicar qué es lo que yo voy a llamar mantenimiento basado en condición. Si usted lo quiere llamar de otra manera, eso no es ningún problema. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente que dice, por ejemplo, que el mantenimiento basado en condición es aquel mantenimiento que surge como consecuencia del monitoreo en línea. Exclusivamente eso, y no llaman, que lo demás no se puede llamar mantenimiento basado en condición. Pues está bien. ¿Qué vamos a discutir? No. Muy bien. El mantenimiento basado en condición, según la norma que explicamos el primer día, en la norma 13306, recuerden que esa norma divide al mantenimiento en mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo, a su vez, lo clasifica en mantenimiento predeterminado sistemático y en mantenimiento basado en condición. Pero la norma asume que primero hay que evaluar la condición, que es lo que nosotros típicamente llamamos mantenimiento predictivo. Ustedes son expertos algunos en esto. ¿Y para qué es el mantenimiento predictivo? Para evaluar la condición. Y después que se evalúa la condición, entonces tomo la decisión. ¿Cuál decisión? De ejecutar un trabajo de mantenimiento. Y ese es el mantenimiento que aquí, para fines de planificación y programación, yo voy a llamar mantenimiento basado en condición. ¿Por qué? Porque la decisión de ejecutar un trabajo de mantenimiento, por ejemplo, una alineación, por ejemplo, un cambio de rodamientos, por ejemplo, un cambio de lubricantes, esa decisión se basa en la condición en que se encuentra el equipo, el componente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que lo vamos a llamar mantenimiento basado en condición. En su empresa, muy probablemente ese mantenimiento o pasa a ser preventivo o pasa a ser correctivo. Y de hecho, en muchas empresas hay una discusión permanente sobre esa frontera entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo cuando surge de la evaluación de la condición.
Pues en este curso, lo que se deriva de la evaluación de la condición, yo lo voy a llamar mantenimiento basado en condición. Y lo digo con la única intención de que cuando yo me refiera a eso, ustedes saben de qué estoy hablando. Muy bien, no se trata de polemizar ni de discutir eso. Marco nos dice, una criticidad y de allí determino un preventivo o correctivo. Quiero decir, es aplicando mantenimiento basado en condición. ¿Nos puedes explicar esto, Marco? Este comentario. Bueno, porque si yo estoy viendo que usted está indicando de que basado a la condición de un equipo, yo estoy determinando realizar un plan de mantenimiento preventivo correctivo. Yo lo que veo es que si yo al equipo le hago un análisis de criticidad para predecir o visualizar qué debo atacar y de ahí planificar, o sea, me pareciera de lo que usted está hablando, la criticidad tiene que ver mucho en la parte de mantenimiento basado en condición. Claro, claro. Pero es que la criticidad es previo a todo esto. Ese comentario está excelente, pero la criticidad no está en juego ahorita. No sé si me estoy explicando. ¿Cuál es el análisis? Mira, te voy a ordenar el tema de la criticidad. En gestión del mantenimiento, la criticidad tiene dos tiempos. Hay una tercera que es la que más me gusta a mí porque es la que más me corresponde con el curso de inventario. Pero de esa vamos a hablar cuando veamos el tema de inventario. Pero en mantenimiento se habla de criticidad en dos tiempos. Y no tengo definido un plan de mantenimiento ni nada. El primer tiempo de definir una criticidad en mantenimiento es cuando yo me paro al frente de la planta y tengo 2000 equipos distintos. 2000. Porque si tengo 4, ahí no hay ningún problema. Si es una pequeña fábrica de costura y son 4 máquinas de coser y no hay mayor cosa, pues ahí no hay mucho problema. Pero si usted mete en unas instalaciones y tiene 2000, 3000 equipos, usted hace un análisis de criticidad para determinar los de alta criticidad, los de mediana criticidad y los de baja criticidad. ¿Y para qué hace esto? Para ponerlos en la fila, en una cola, donde estos ocupan el primer lugar, esto es el segundo lugar y esto es el tercer lugar. Para jerarquizarlos, para ordenarlos por orden de importancia, para eso. Eso es lo primero. Adelante, Luis. Bienvenida a tu pregunta. Sí, quería consultar algo. El mantenimiento basado en condición, ya, es una antesala para ver si aplicamos preventivo o correctivo, ¿verdad? No, ya va. Para mí no. O sea, sí y no. Vamos a verlo. Para mí, lo que estoy explicando es que lo que se deriva de una inspección, eso es lo que yo quiero decir. Yo lo voy a llamar mantenimiento basado en condición. ¿Me expliqué? Sí, claro. Pero bueno, mi pregunta va enfocado. Por citar un ejemplo, yo voy a un tablero y aplico termografía Muy y bien, encuentro una novedad. muy bien. Excelente Entonces, ejemplo. eso ya es una inspección Ajá, rutinaria, ajá. pero ¿eso entra dentro del mantenimiento basado en condición o cómo yo Ok, lo puedo ese citar? ejemplo, yo no me he olvidado, Marco, de tu pregunta de la criticidad. Ya voy para allá. Pero esto que está diciendo Luis me interesa mucho. Escúchame esto. Usted hizo la termografía. ¿Cuáles son los escenarios después de hacer la termografía? Dímelo tú mismo, Luis. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué puede pasar después de tú ver la imagen? ¿Qué pasa ahí? Dime las Ya, dos cosas que pueden pasar. ok, yo puedo encontrar en un análisis de termografía sobre calentamiento, Muy bien. eh, puedo encontrar No que, vamos a ver todas las cosas que pueden pasar. Vamos a poner una sola cosa. Usted hizo su imagen termográfica y puede ser que encuentre sobrecalentamiento o no. O sea, puede ser que encuentre un problema o no. ¿Estamos de acuerdo? claro, sí, Ajá. Supongamos que usted ve la imagen y usted dice, no, tranquilo, ciérrame el tablero y continúa operando.
¿qué se derivó de esa inspección? Ninguna actividad de mantenimiento, ¿estamos de acuerdo? Claro, Entonces, ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Porque usted hizo la inspección porque tenía que hacerla, porque formaba parte de un plan rutinario de inspecciones, ¿sí? Pero la decisión puede ser, después de esa inspección, no hacer nada después de eso. ¿Estamos de acuerdo? claro. Sí. Ahora vamos al otro caso. La imagen determina que usted tiene que ejecutar un trabajo. Ponme un solo ejemplo. ¿Qué trabajo tendría que hacer usted? Un solo ejemplo de miles que hay. Dime uno. Eh, corrección de ajustar los terminales. Muy bien, ajustar los terminales. Perfecto, Luis. ¿Eso cómo lo llamas tú? ¿Preventivo o correctivo? Eh, yo lo llamaría correctivo. Ah, lo dudaste, ¿verdad? Lo dudé. ¿Por qué? Es que puede ser que también sea un preventivo. Ajá, listo, listo, listo. Tu ejemplo me cayó como anillo al dedo. Unos se pelean por llamarlo correctivo y otros se pelean por llamarlo preventivo. Yo resuelvo ese problema llamándolo mantenimiento basado en condición. ¿Me entendiste ahora? Ok, listo. Ya ahora sí le entendí mejor. Y listo, usted puede salir después de la clase decir, no señor, José está equivocado y yo sigo llamándolo a eso preventivo. Aquí nadie me va a sacar de eso. Y por allá otra persona dice, no señores, ¿cómo eso va a llamarse preventivo? Eso se llama correctivo, como tú pensaste. ¿Me explico? Claro. Entonces yo lo llamo basado en condición. ¿Por qué? Porque la decisión, ¿cómo se llama la tarea? ¿Qué fue lo que dijiste que había que hacer? Limpieza, ¿no? Ajuste de terminales. Ajuste de terminales. Bueno, usted decide hacer el ajuste de terminales por la condición en que los terminales se encuentran, ¿o no? Claro que sí. Por eso lo llamo basado en condición. Adelante, Franco. Sí, yo quería agregar que, para poner un ejemplo, en mi trabajo en Cargill, por convención, Ajá. digamos, todas las plantas habíamos decidido que lo tomábamos así para una cuestión estadística, todos los trabajos de mantenimiento que surgían de aplicar una técnica predictiva Muy bien. se tomaban como mantenimiento predictivo. Predictivo. O sea, era una convención. Claro, predictivo. El trabajo resultante lo llamaban predictivo. Exacto. O sea, Bueno. supongamos, encontramos un terminal que hay que ajustar, eso se programa, si no es urgente, pero entra dentro de la categoría predictivo, porque su condición, digamos, no era la correcta. Pero esto es una convención, digamos, nosotros para llevar nuestras Exacto. estadísticas lo habíamos tomado así, entonces todos Ajá. lo tomábamos de la misma manera. Ahora, muy buena intervención, Franco. Ustedes decidieron llamarlo predictivo, pero eso que ustedes decidieron y ustedes están en todo su derecho y eso no tiene ningún problema, no es lo que la mayoría de la gente llama predictivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque la mayoría de la gente llama predictivo es a la evaluación de la condición. ¿Me expliqué? Pero Sí, sí, correcto. pero como tú muy bien lo dices, punto, nosotros lo llamábamos predictivo y así se quedó y así se llama todavía ya y punto. ¿Y cuál es el problema? Yo, José Contreras, lo llama mantenimiento basado en condición. ¿Lo viste? Ahora, voy a hablar otra vez de la criticidad que nos preguntaba Marco. Entonces, yo hago un análisis de criticidad. ¿Sabes para qué, Marco? Para saber por dónde empezar. Esa es la única razón por la cual se hace un análisis de criticidad. No hay otra. Para saber a qué le doy más importancia. Entonces, en una máquina de hacer pantalón, en una fábrica de coser pantalones, la máquina de coser es lo más importante y yo voy a empezar por la máquina de coser. Muy bien. Para eso. Entonces, yo ordeno los activos de mayor a menor criticidad. Listo.
Entonces vamos a suponer que usted tiene 10 activos, o 100, o 1000, no importa. Usted empieza por el número 1. Y cuando empieza por el número 1, usted debería hacer algo que se llama, yo no soy experto en esto, análisis de modos y efectos de falla. Y cuando usted haga el efecto de falla, no el modo, sino cuando ya vaya por el efecto, usted tiene que hablar de otra criticidad que viene dada por el riesgo de la ocurrencia de esa falla, es decir, del efecto. Y eso es lo que va a determinar la estrategia de mantenimiento. Eso es lo que determina la estrategia de mantenimiento. Por ejemplo, déjalo que corra hasta que falle. Esa es una estrategia. Y usted dirá, pero eso no es mantenimiento. Es verdad, no es, si yo dejo que corra hasta que falle, no es mantenimiento, obviamente, pero eso es una estrategia de mantenimiento, así se llama. La otra es, bueno, a ese efecto, a ese modo y a ese efecto, yo le voy a diseñar una estrategia de cambio cíclico. Cada 6 meses hago la sustitución de ese componente. Otra opción es, no señor, a ese efecto de falla, yo voy a decidir hacer una termografía cada 30 días. Entonces, hay miles de opciones posibles, pero el resultado de todo eso, es lo que se conoce con estas siglas. El plan del mantenimiento optimizado y la responsabilidad del planificador y programador que vamos a ver en este curso no comienza todavía. A partir de que esto está listo y elaborado, ahí nace la responsabilidad del famoso planner, planeador o planificador. Porque yo voy a planificar y programar correctamente todo el trabajo que se definió acá. Usted dirá, bueno, pero no todo el trabajo que se va a planificar y programar se definió acá. No, porque aquí se definió una serie de actividades de evaluar la condición que van a dar origen a actividades que aquí estamos llamando mantenimiento basado en condición, que también voy a poder planificar y programar. ¿Se quedan ordenadas las ideas con eso? Marco nos dice, un análisis de criticidad entonces no se podría aplicar a componentes de los equipos. Esa pregunta es donde yo no quería hablar hoy de eso. Por supuesto que llega un momento en que hay que hacer un análisis. Claro, claro que sí hay que hacer un análisis de criticidad de los componentes, pero no como componente individual, sino a los modos de falla sobre ese componente. Me explico, no es, o sea, a mí no me interesa ordenar los componentes. No me interesa ordenar los componentes por criticidad, no. Yo veo mi máquina como un todo que tiene 1000 componentes y dentro de esos 1000 componentes van a ocurrir esos diferentes modos y efectos de falla. Y ahí es donde voy a tomar en cuenta el componente. Pero esa tercera criticidad es definir la criticidad del componente para efectos de tomar la decisión de tenerla o no tenerla en inventario, que es otro tipo distinto a estas dos primeras criticidades que mencioné. ¿De acuerdo? Es distinta. Esa criticidad solamente me va a servir para tomar decisiones de tenerla o no tenerla, y si decido tenerla, en qué cantidad debo tenerla. Ese es un poco el orden de todo esto. Un análisis de criticidad, entonces, no se podría aplicar a componentes de equipo. ¿Esto sería un error? Ok, ya es la respuesta que estamos dando. Entonces, creo que quedan ordenados los conceptos. Y esto es muy importante verlo. Mucha gente hace un curso como este y espera que en este curso, puede ser que haya cursos que lo hagan, no estoy diciendo que esté malo, todo lo contrario, pero espera en un curso como este que le enseñan a diseñar planes de mantenimiento. Y yo lo advierto muy claramente cuando promuevo este curso. No, yo aquí no voy a enseñar a desarrollar planes de mantenimiento porque esa no es la responsabilidad del famoso planificador o planner o planeador. Yo siempre nombro
a este personaje con los 3 nombres que normalmente se usa. Planner se usa mucho por su origen en inglés. Planeador se usa mucho por planear. A mí no me gusta porque el planeador es un aparato que vuela y no tiene motor. Y tercero, yo prefiero usar siempre planificador, que es otra aclaratoria que quería hacer. Pero es un tema de gustos, más nada. Aquí no hay ningún error en llamarlo como usted quiera. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No, bueno, disculpe ahí que lo interrumpa. Sí, Adelante. justamente lo que usted comentaba, que era a los modos de falla. O sea, porque en mi tema de pasantía, ya hace muchos años, a mí me seleccionaron un equipo de máquina, una máquina hidrocompactadora. Entonces la máquina tenía múltiples fallas. Y entonces se basó así exactamente, de acuerdo a los modos de falla, frecuencia de falla, entonces se hizo análisis de criticidad de los componentes, se sacó el Pareto. Claro, pero todo eso para definir estrategias de mantenimiento, ¿de acuerdo? Sí, Exacto. Y cuando eso obviamente. está listo, usted le pasa eso al planificador y programador, que creo que en este instante es parte de tu principal responsabilidad por lo que hablábamos ayer, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, bueno, entonces creo que quedan ordenadas bien, bien. A mí me gusta pues que esto quede bien clarito para no andar divagando y hablar de todo un poco y a veces no nos queda nada en concreto. Entonces, yo voy a planificar y programar el trabajo que hay que ejecutar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo entonces que hay estos 3 tipos de mantenimiento. ¿Quién ejecuta este mantenimiento? Los técnicos. No lo ejecuta el ingeniero de confiabilidad, no porque simplemente los especializados, los especialistas, los expertos en esto son los técnicos que están coordinados por un supervisor. Generalmente, no estoy hablando de profesiones. Un mecánico puede ser un ingeniero mecánico, un técnico mecánico, un obrero mecánico, eso no importa. Pero son lo que llamamos técnicos. ¿Quiénes son los que llamamos técnicos? Independientemente de su profesión, aquellos que van y ejecutan el trabajo, lo que llamamos mano de obra directa. Un instrumentista puede ser un técnico instrumentista medio, puede ser un técnico instrumentista superior, puede ser un ingeniero en instrumentación, ¿ok? Pero todos son técnicos de mantenimiento que son los que ejecutan el trabajo. Y para ellos estamos nosotros, para planificarles el trabajo a ellos, porque también es muy común que ellos mismos son los que terminan planificando el trabajo y programándolo. Eso es muy común. Eso es más común de lo que uno se imagina, pero la idea es que estos 3 muchachos se dediquen solo a echar llave. Permítanme usar esa expresión cariñosamente. Que el instrumentista esté haciendo su trabajo de instrumentación, que el electricista esté con su tester, con sus cables, con sus conectores, sus terminales, que el mecánico esté con sus rodamientos, con su aceite. De eso se trata, porque el famoso tiempo directo o tiempo de llave es el que tenemos que aprovechar al máximo. Y esa es la ventaja de un buen proceso de planificación del trabajo. Muy bien. Backlog. Backlog o backlog. Yo tiendo a nombrarlo backlog, pero estaba por ahí mirando la pronunciación en inglés y se pronuncia, creo que es backlog. Yo quisiera escuchar el comentario de ustedes sobre este indicador. Voluntarios. Voy a empezar por Franco. Franco, ¿se manejaba en la empresa este indicador? ¿Donde tú trabajabas o en alguna de las empresas? Sí, sí, en la Cargill, sí, tomábamos los trabajos pendientes. Muy bien. ¿Y cómo lo calculaban? Se calculaba como un porcentaje sobre las órdenes de trabajo emitidas y lo que estaba pendiente, digamos, ¿no? de lo realizado contra lo que quedaba Por pendiente sin realizar. hacer. Ajá. Sí, Y sí, esa es una medida del cumplimiento del trabajo, algo así, ¿no? claro,
Sí, sí, Ustedes, para ver, digamos, el nivel de cumplimiento de la planificación. ok, listo. Ese indicador lo vamos a ver y yo no lo voy a llamar backlog, lo voy a llamar cumplimiento de la programación. Esto es en broma, por supuesto, ¿no? No, en serio, lo vamos a llamar. Ajá. ¿Quién otro me comenta que maneje este indicador en su organización? Voluntariamente, vamos, sin ningún problema. Sin ningún problema, por favor. Si alguno de ustedes maneja este valor culturalmente, tienen costumbre y lo calculan y lo usan y se refieren al backlog como algo dentro de su departamento, y coméntemelo, por favor. Ninguno. Marco, en la empresa se habla de backlog. ¿Dónde estás? Que sepas. Sí, sí se habla. ¿Y qué es backlog ahí? Bueno, para serle sincero, No, no importa. todavía, ¿Pero qué o sea, recuerdas? lo vi colocado en pizarra, Ajá. pero como le comenté, tengo prácticamente ya hoy es el tercer día y he estado en Muy bien. puro ¿Y no capacitación detectaste a qué se técnica. refieren? ¿Viste las unidades de ese valor? Ya a partir de mañana le puedo dar esa respuesta. Muy bien, listo. Muy bien. No sé si José Rojas, Luis, Cachupud, Raymond, más nadie. Aquí falta gente. Ellos allí trabajan pasado al TPM, pero ese valor lo tienen, Muy lo bien. manejan. Luis, ¿qué me comentas tú de tu Pero empresa? Bueno, en mi empresa no lo manejamos así con ese nombre del backlog, solo lo manejamos así textualmente como trabajos pendientes. Y, y en cierto tiempo nosotros le ponemos asunto a los trabajos pendientes debido a que no queremos que se nos acumule y no podamos cumplir con las órdenes programadas en el tiempo en el que nosotros nos establecemos. De esa Muy bien, manera lo manejamos. No sé muy si bien. esté correcto o No, no esté mal, pero importa. Sí, el backlog tiene varias interpretaciones. Inclusive significa distintas cosas en distintas empresas. Por ejemplo, en Perú, en la industria de la minería en Perú, yo no sé quién está aquí de Perú. Que yo vea, está Arnold. Arnold está por ahí. ¿Y quién más? José Rojas. Lo cierto es que yo he escuchado mucho a la gente de Perú que en Perú es una costumbre llamar backlog al trabajo de mantenimiento preventivo que no se ha podido ejecutar, que ya debió haberse ejecutado y está retrasado. Así lo hacen en la industria minera formalmente, y eso es lo que ellos llaman backlog. Ahora, yo me detengo acá para hablar de este concepto, porque y por eso los estoy así como preparando, porque no es ningún problema, pero lo que sí tenemos que reconocer es que se le da el nombre de backlog a varias cosas. Eso básicamente es lo que quiero destacar acá, a varias cosas. En algunas empresas lo llaman como el trabajo pendiente, todo. En otras empresas lo llaman como el trabajo que se programó y no se pudo cumplir. En otras empresas lo llaman como que el trabajo de mantenimiento preventivo exclusivamente que no se ha podido ejecutar y que debió haberse ejecutado. O sea, hay varias interpretaciones. Bueno, la que yo les voy a dar acá no es ninguna de las que he mencionado, ninguna. Por supuesto, no es mi interpretación, no es mi concepto, es un concepto que así lo maneja la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, SMRP. La norma, por ejemplo, 13306 y la 15341, normas europeas, no hablan de backlog para nada. Pero la SMRP y los libros que se han publicado en Estados Unidos de planificación y programación del mantenimiento, todos coinciden en definir al backlog como yo lo voy a definir, porque yo me lo tomé de ahí. Yo tomé esto que voy a explicar de esos libros y de la SMRP.
Esto creo que es muy importante. Es muy importante que eso quede claro. Me van a dar un segundo, unos 30 segundos otra vez, por favor. Ajá, ya estamos listos. Y entonces comenzamos a hablar del concepto oficial, formal, como lo queramos llamar, de backlog. Esto no choca con que usted llame backlog a otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces usted al final toma su decisión. Se define como la carga de trabajo. La primera sorpresa es que se mide en semanas, no en órdenes de trabajo. Es mucho más de lo que uno quisiera que se hable del backlog como tantas órdenes de trabajo. Y yo mismo, bueno, el backlog son 50 órdenes, 60, 70, todos hablamos del backlog como la cantidad de órdenes de trabajo, de un grupo de órdenes de trabajo. No, es dado en semanas. Trabajo aprobado, planificado, trabajo programado, iniciado, pero que no es completado. No le presten mucha atención precisa a estos nombres, simplemente todo el trabajo pendiente, todo el trabajo que hay por hacer. Y por supuesto, de todo el trabajo pendiente hay uno que ya se puede ejecutar, porque ya tengo todo, se puede programar, se puede ejecutar. Hay otro que se puede planificar, pero no tengo todos los recursos. En fin, hay de todo, ¿no? Lo cierto es que yo voy a hablar de todo el trabajo pendiente. Y el trabajo pendiente es la suma de estos dos componentes que ustedes ven ahí. Todo el trabajo pendiente es la suma del trabajo atrasado más el trabajo solicitado. Muy bien. ¿Por qué aclaro esto? Porque no todo el trabajo solicitado, imagínense este ejemplo. Imagínense que hoy llamaron al departamento de mantenimiento desde producción avisándonos de que hay una falla en alguna máquina que todavía no se considera una falla total. Ahí hay un síntoma que hay que intervenir la máquina, pero la máquina está trabajando. Entonces analizamos el problema que se nos reportó y sacamos la conclusión de que ese trabajo lo vamos a programar porque es un trabajo más o menos importante, más o menos serio, se requieren unas 3 personas y se lleva unas 4 horas. Entonces yo no voy a desordenar todo lo que tengo. Si puedo hacerlo, yo lo programo muy bien y tomo la decisión de programarlo por su prioridad el martes que viene. Hoy es jueves. ¿Listo? Lo programo para el martes que viene. ¿Y qué significa? Que de aquí al martes yo busco todo lo que necesito, tramito los permisos, busco la documentación técnica, advierto al personal que potencialmente lo va a hacer, toda esa serie de cosas, y lo programo. Mañana sale programado para el martes a las 2 de la tarde. Bueno, ese trabajo hoy, cuando entró a planificación, porque ya entró a planificación, si ya le asigné la prioridad hoy, ese es trabajo solicitado, es trabajo pendiente, pero no es trabajo atrasado. Otro ejemplo. Imagínense que a mí se me reportó la falla de una máquina ayer. Falló y se detuvo la máquina. Bueno, yo analicé y esa máquina no interrumpe la continuidad operacional. Eso puede pasar. Ese es un trabajo, la máquina se dañó, se paró y por supuesto ese es un trabajo de mantenimiento correctivo. Bueno, ese es un trabajo que por su prioridad no está atrasado, ya es trabajo pendiente y lo programo. Ese es trabajo solicitado también. Ahora, ¿cuál es el trabajo, por ejemplo, atrasado? Imagínense que
la semana pasada había que hacer una ruta de lubricación y no se hizo, pero correspondía, de acuerdo al plan de mantenimiento, la semana pasada. Eso es trabajo atrasado. Muy bien, eso es trabajo atrasado. Otro trabajo atrasado. Por allá se partió un rodamiento, un eje y se detuvo algo. No importa si se paró la producción o no, pero hay algo que debía haberlo ejecutado ya, pero el repuesto no lo tenemos. Y la máquina está parada y está causando un problema. Eso es trabajo que está atrasado. Y entonces, al final, todo el trabajo que está por hacerse, esté atrasado o no esté atrasado, es trabajo pendiente. Y ese trabajo lo voy a cuantificar en horas hombre y voy a calcular el famoso backlog en semanas. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ismael nos pregunta, ¿y el backlog se mide en horas hombre o en números de órdenes? Muy buena pregunta. El trabajo, el backlog se mide ni en horas hombre ni en órdenes de trabajo. Se mide, otra vez lo voy a marcar aquí. ¿Lo estás viendo, Ismael? El backlog se mide en semanas. ¿Lo viste? Muy bien, se mide en semanas. Otra cosa que hay que decir con mucha honestidad. Es muy rara la persona que habla de semanas de backlog. Usted dirá, entonces, ¿para qué nos está enseñando esto? Bueno, yo les estoy enseñando un concepto que formalmente se llama backlog y se calcula en semanas y usted verá qué utilidad le da. Yo le voy a dar una utilidad, le voy a explicar una potencial utilidad. ¿De acuerdo? Que si yo quiero seguir llamando backlog a otra cosa y no a lo que yo estoy diciendo aquí, ese es otro tema. Pero lo que yo estoy mostrando aquí es lo que formalmente es backlog. Y yo insisto mucho en ponerme duro y radical con estas cosas que estoy diciendo, ¿no? No es que si tú quieres, no, bueno, al final uno decide lo que va a hacer, pero mi trabajo es que quede todo bien claro. El backlog es un indicador de la capacidad del departamento de mantenimiento para mantenerse al día con los trabajos que se generan continuamente. Ismael nos pregunta, ¿se mide en semanas programas? No, se mide en semanas calendario. Ya lo vamos a ver, Ismael, pero la pregunta está bienvenida y puedes volver a hacer otra si quieres, no hay problema, pero se mide en semanas, así, sin ningún apellido especial. Semanas, 2 semanas, 15 días, 3 semanas, o 4 semanas, un mes y así, en semanitas. Muy bien. Lo que sí vamos a tener en cuenta en qué semanas, porque hay semanas, y ustedes lo saben muy bien, de 7 días por 24 horas, hay semanas de 6 días por 12 horas, hay semanas de 8 horas por 5 días, hay de todo, muchas semanas. Aquí vamos a ver a qué semanas nos vamos a referir. Muy bien. Otra cosa antes de continuar. A mí me gusta mucho comparar el backlog con las deudas. De hecho, las deudas que es para nosotros. Pagos pendientes. El backlog en mantenimiento son trabajos pendientes. Ahora bien, piensen ustedes cada uno personalmente, todos tenemos alguna deuda que pagar, todos sin excepción. Por ejemplo, usted tiene una deuda del dinero que necesita para comprar la comida de la semana que viene. Esa es una deuda que usted tiene. Usted tiene que tener ese dinero este domingo a más tardar para comprar la comida de la semana que viene. ¿Sí? Cuando una persona tiene deudas, todo es pagos pendientes, pero parte de esos pagos pendientes, algunos están atrasados y otros no. Vamos a suponer que yo tenía una cuota que pagar el fin de abril, el 31 de abril, el 30 de abril, una cuota X. Y hoy, a esta altura del mes de mayo, yo no la he
de junio, perdón, yo no la he pagado. Eso es deuda atrasada. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que a mí se me vence el martes que viene una cuota del automóvil que estoy pagando a crédito y se vence el martes. Eso es una deuda que yo tengo. Y la deuda del otro mes también la tengo y la del siguiente mes también la tengo. Pero esa deuda que se me vence el martes no está atrasada. Para nada. Eso es lo mismo que pasa aquí. Vamos a ver entonces en términos prácticos cómo miramos eso. Ese indicador lo vamos a calcular dividiendo la cantidad de horas hombre necesarias para ejecutar los trabajos pendientes. Primera condición, para poder calcular el backlog, yo necesito cuantificar la carga de trabajo en horas hombre. En OT, olvídense, no le sirve. En cantidad de OTs, no le sirve. Bueno, si usted dice, no, pero es que yo el backlog lo voy a llamar como cantidad de OT. Yo tengo un backlog de 100 OT, otro día puedo tener un backlog de 50 OT, otro día de 150. Pues está bien, pero de acuerdo a este concepto no le sirve la cantidad de OT. Necesita la cantidad de horas hombre para ejecutar todos los trabajos pendientes. Y el denominador de esta ecuación, el denominador es la cantidad de horas por semana que usted tiene en su departamento de mantenimiento para ejecutar trabajos de mantenimiento. ¿Cuántas horas tiene usted a la semana para ejecutar trabajos de mantenimiento? Bueno, si tiene un solo técnico que hace de todo y él trabaja, y por ahora aceptemos que él le dedica las 8 horas diarias a hacer trabajos de mantenimiento y trabaja de lunes a viernes, pues usted dispone de 40 horas a la semana para hacer trabajos de mantenimiento. Pero vamos a suponer que el técnico está muy agobiado, el backlog es muy alto y le contratan 2 técnicos más. Y usted ahora va a tener 80 horas más. Y en este ejemplo, su denominador, este que va aquí en el denominador de esta ecuación que está ahí, va a ser 120. Y si tiene 10, va a ser 400 horas. Entonces, lo más importante es reconocer que el denominador de la ecuación con la que se calcula el backlog es la cantidad total de horas que usted dispone para ejecutar trabajos de mantenimiento. Después vamos a ver que es importante que especifique por especialidad la cantidad de horas disponibles para ejecutar trabajos por especialidad. Porque normalmente lo que hace un electricista, normalmente no lo hace un mecánico. Lo que hace un instrumentista, normalmente no lo hace un electricista. Hay empresas donde yo he estado, donde hay técnicos polivalentes que por las características de los equipos, los técnicos están preparados para hacer todos los trabajos que se presentan. Pero bueno, cada empresa tiene una realidad. Muy bien. Permiso. Muy bien. Ya tenemos claro el concepto. Ahora fíjense lo siguiente. Vamos a mirar esta tabla. En mi empresa, yo tengo 6 mecánicos. Y fíjense que ya aquí no estoy poniendo 40. Estoy considerando que los mecánicos en mi empresa disponen para el trabajo directo de mantenimiento 25 horas a la semana. O sea, él trabaja 8 horas diarias. Pero yo saqué mi cuenta y sumé. En mi empresa, los técnicos llegan y tienen 15 minutos para cambiarse dentro de su horario laboral. En mi empresa, a media mañana, ellos tienen 20 minutos libres para comer. Después van a almorzar, van a comer la comida más fuerte a la 1 de la tarde. En mi empresa en la tarde tienen otro receso de 10 minutos. Los mecánicos en mi empresa, cuando llegan y se cambian y se preparan,
todos los días tienen una reunión de seguridad y también tienen que trasladarse desde el vestuario, desde las oficinas, hasta donde están las máquinas donde ellos van a trabajar. Bueno, yo sumé todo ese tiempo y se me van 3 horas ahí. Pues me quedan 5. Y si me quedan 5 y ellos trabajan de lunes a viernes, entonces yo coloco aquí 25, que es la realidad de cuántas horas tengo disponibles por semana para ejecutar el trabajo. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que usted el horario nominal debería, ¿cómo se llama esto? Sincerizarlo y estimar un tiempo disponible realista, descontando de una vez las demoras previsibles. Hay demoras claramente previsibles y punto. Son demoras y listo, y usted tiene que reconocerlas y ya, y descontarlas del tiempo. Bueno, aquí me están quedando 25 horas a la semana. De tal manera que yo tengo 150 horas disponibles a la semana. Para los mecánicos, el denominador de esta ecuación, de esta empresa, es 150 y el numerador es la cantidad de trabajo pendiente para ellos, que yo sumé. ¿Cuántas órdenes? No me interesa, 7, 10, 15, 30 órdenes de trabajo. No me sirve de nada la cantidad de órdenes. Yo sumé las horas hombre de cada una de esas órdenes y la suma da 486. Cuando yo divido 486 entre 150, usted obtiene 324. Y ese 324 es semanas, semanas. ¿Y qué significa 3,24 semanas? Que sus 6 mecánicos, porque usted lo que tiene son 6, ni tiene 4, ni tiene 8, tiene 6, necesitan 3,24 semanas para salir de todo el trabajo que tienen sobre la mesa. Llámese como se llame. Correctivo, preventivo, de alta, baja, media, prioridad, de emergencia, planificado, todo el trabajo pendiente. Es un poco como todas las deudas que yo tengo. Y ¿ese valor para qué me sirve? Bueno, que ahí hay tanto trabajo para los mecánicos como para 3 semanas. Usted dirá, ay, si me quitan 2 mecánicos, este número va a crecer. Si usted le quitan 2 mecánicos y se queda con 4, el denominador ahora va a ser 100 y no 150 y el backlog pasa a ser 4,86 semanas. Si antes necesitaba un poquito más de 3 semanas para ejecutar todo el trabajo, ahora con 4 mecánicos van a necesitar mes y medio aproximadamente, un poco más de un mes. Casi 5 semanas, un poco más de un mes. ¿Lo ven? Ese es el verdadero significado del backlog. Y si hablamos de electricistas, y en mi empresa hay 4 electricistas, y el trabajo pendiente para los electricistas es 514 horas, obviamente que tengo trabajo para ellos de 514 entre 100 para 5,14 semanas. ¿Qué pasa si de repente le quitan 2 electricistas? Ese backlog pasa a ser 10,28. Ya no necesita un mes y una semana, necesita 2 meses y medio para terminar el trabajo de los electricistas. Pero ¿qué pasa si le contratan 4 electricistas más? Cosa que nunca va a pasar, pero vamos a suponerlo. Bueno, el backlog pasa a ser 2,7. ¿Lo ves? No sé, no 2,7, no, 2,57, algo así. 2,57. ¿Queda claro el concepto del backlog? Yo estoy seguro que, bueno, que yo creo que ninguna de sus empresas se maneja así, pero este es el concepto del backlog. Si tengo el total, 1000 horas, entre 250 horas, todo el trabajo pendiente en mi departamento de mantenimiento con mi equipo de técnicos, ya esto es una visión promedio general, este valor es interesante para un gerente, no para un planificador, un programador o un supervisor, sino ya para un gerente. Él sabe que tiene tanto trabajo acumulado como para 4 semanas o un mes. Más adelante vamos a hablar de algunos valores recomendados del backlog. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No hay. La próxima diapositiva que vamos a ver nos va a... Es una animación que yo mismo preparé, no es una cosa muy profesional, pero yo lo que voy a mostrar acá es la representación de 3 semanas de backlog. Tengo trabajos pendientes de preventivo, de basado en condición, correctivo, y parte de ese trabajo lo hago en una semana, parte, suponiendo que no llega, sino que lo voy sacando hasta que se acaba. Bueno, esto es un backlog de 3 semanas. ¿Lo ven? Eso es lo que significa un backlog de 3 semanas. Tengo tanto trabajo como para que mis técnicos lo ejecuten en 1, 2 y 3. Imagínense que yo debo $1000. Yo debo $1000. Ahí están. O $900. 300, 300 y 300. ¿Sí? Debo $900. Y puedo pagar, y gano 300 semanal. Y yo no utilizo más nada, para más nada el dinero, sino para pagar mis deudas. Si gano 300 semanal y tengo una deuda de 900, pues yo necesitaré 3 semanas para salir de todas mis deudas. Ese es el concepto del backlog. Este backlog, nos pregunta Ismael, ¿se puede estar cambiando día con día dependiendo de los trabajos pendientes diarios? Más claro, el backlog va cambiando a cada instante y se puede calcular a cada instante, no es necesario, pero por lo menos, y es muy fácil. Si yo desarrollo estos procesos como es debido, el calcular el backlog es elementalísimo. Y el backlog yo lo debería estar calculando semanalmente. ¿De acuerdo? Por ahí vamos a mostrar una gráfica del backlog mensual, pero sí, va cambiando. Es una fotografía instantánea. Muy bien. Backlog de 3 semanas. Pero ¿qué es lo que pasa? No pasa esto, que voy sacando trabajo y voy saliendo de todo el trabajo hasta quedarme sin trabajo. No, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es lo que viene a continuación, que yo programo y ejecuto trabajo y por atrás va llegando más trabajo. ¿Lo ven? Y esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Solamente esto se acaba cuando la empresa cierre y pare toda su actividad. Muy bien. Aquí estamos mostrando cómo ha ido variando el backlog mes a mes. Pero esto se puede hacer tranquilamente semana tras semana. ¿Bien? Voy viendo, miren, y estuvo ahí entre 3 y 4, 2. En marzo estuvo bajito, en 2, pero en agosto subió mucho, llegó casi a 6. Entonces, una primera medida para tratar de bajar el backlog es autorizar horas extras, por ejemplo. Si autorizo horas extras, yo puedo pegarle un poquito a ese valor alto. Si es suficiente, es suficiente. Si no es, tengo que buscar más gente. Y entre otras, está la de contratar empresas que me ayuden a sacar el trabajo pendiente. Esto es importante reconocerlo porque si no, hay una expresión muy popular que se dice, se está llenando el cuarto de agua. Y si yo no tomo acciones, esto puede volverse una bola de nieve incontrolable después, que va a producir impactos muy negativos, no se va a poder hacer el preventivo, se nos va a acumular mucho trabajo, se van a empezar a fallar las máquinas por falta de mantenimiento. Entonces, y llevando esto, me va a permitir a mí ir tomando decisiones para que ese trabajo tenerlo a la raya o a raya. Les voy a hacer un comentario de los libros. Esto no tiene que ver con mi experiencia, con lo que yo he visto en empresas ni nada. Los autores famosos en este tema dicen todos, ¿cómo se pusieron de acuerdo? No lo sé, no sé cuál fue el primero que lo dijo, pero todos coinciden en que el valor recomendado del backlog está entre 2 y 4. Todos los libros dicen que el backlog debería estar entre 2 y 4. Por supuesto, cuando a mí me dicen que el backlog debe estar entre 2 y 4, yo ya entiendo perfectamente qué significa eso. Eso significa que mi trabajo acumulado
no debe pasarse de 4 semanas para que todo el personal que yo tengo disponible lo pueda ejecutar. O sea, que todo el personal que tengo pueda ejecutarlo en un plazo no mayor a 4 semanas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si es mayor a 4 semanas? Bueno, se entiende que hay retraso importante de trabajo que va a afectar la confiabilidad de los equipos porque se va a dejar de hacer el mantenimiento correspondiente. ¿Y qué pasa cuando el backlog es menor a 2 semanas? ¿Qué argumentan los especialistas en estos temas? Bueno, cuando se tiene un backlog menor a 2 semanas, se argumenta que usted pudiera tener mayor cantidad de personas que las que realmente necesita, porque no todo el trabajo de mantenimiento se tiene que hacer de inmediato ni de manera urgente, sino que se puede planificar y se debe planificar y programar. Y un lapso de 2 a 4 semanas es lo que se considera normal. Y entonces por eso se recomienda que su backlog esté aquí. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. O sí, si hay, me avisan, levantan la mano, me la escriben por el chat. Ya se dieron cuenta que inmediatamente la reviso y la atiendo. Muy bien. Tenemos otro indicador, cumplimiento del programa. Cumplimiento del programa. Este también es muy interesante. Por supuesto, si yo quiero calcular el cumplimiento del programa, lo primero que tengo que hacer es programar, ¿no? Si yo no programo, no puedo calcular este indicador. Este indicador ya no tendría que, no existiría en mi gestión, mi control de gestión semanal. Entonces, yo programo y voy a mirar, voy a evaluar cuánto estoy cumpliendo de lo que programo. Muy comúnmente, eso lo hace todo el mundo. Si usted programó 60 órdenes de trabajo y finalizó la semana y terminó ejecutando 50, la gente dice que el cumplimiento fue 50 entre 60, 5 entre 6, ¿sí? Eso es como 82%, no sé, 85%. Si programó 100 órdenes y pudo ejecutar 93, la gente dice que su cumplimiento de la programación es 93%. Esa sería la primera ecuación que ven ahí. Cantidad de órdenes de trabajo programadas y terminadas entre la cantidad total de órdenes de trabajo programadas. Muy bien. Pero esa es una forma, no la más precisa. Se puede calcular así, por supuesto que se puede, no hay ningún problema, pero esta no es una forma muy precisa de calcular el cumplimiento. La forma más precisa es ir a las horas hombre. Entonces yo tengo que dividir la cantidad de horas hombre de los trabajos estimadas. Escuchen bien, y eso lo vamos a aclarar con un ejemplo más adelante. Tengo que calcular, o mejor dicho, tengo que colocar en el numerador, para calcular ese cumplimiento, tengo que colocar en el numerador la cantidad de horas hombre estimadas, lo digo en voz alta y en mayúscula, estimadas del trabajo que programé, no de las realmente utilizadas, ya lo vamos a explicar, entre el total de horas hombre programadas. Esto se declara con un ejemplo. Tengo 10 órdenes de trabajo que programo. La duración de cada orden, es decir, el tiempo para ejecutar cada una de ellas, es eso que está en la segunda columna. El número de personas que interviene en su ejecución es ese en la tercera columna. Por supuesto que el producto de estas dos columnas da las horas hombre y suma un total de 150 horas, como lo pueden ver allí al final. Entonces, ¿yo qué programo en la semana? 10 órdenes de trabajo o de forma más precisa, 150 horas. El caso 1 nos dice que usted pudo terminar 8 de 10 y no pudo terminar la 9 y la 10, que suman 40 horas. En el caso 2, usted pudo terminar 8 de 10,
pero no pudo terminar ni la 1 ni la 3, que suman 14 horas. Entonces ya se pueden imaginar que el cumplimiento no es el mismo en ambos casos, porque si lo hago por órdenes de trabajo, el cumplimiento es ese que está ahí, 8 de 10. Y en el caso 2, el cumplimiento es 80%, 8 de 10. Pero lo más correcto es decir que el cumplimiento en el caso 1 fue de 73,3%, porque es 110, que es la suma de las órdenes de las horas de las órdenes que se terminaron entre el total de horas programadas, y en el caso 2 el cumplimiento es 90%, porque la suma de las horas de las órdenes terminadas es 136 sobre un total de 150. Esto es algo que también es importante, lo tomen en cuenta. Que usted lo está haciendo así, no importa, no se preocupe mucho, pero creo que reconoce que esto es mucho más preciso que el cálculo de arriba. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No hay preguntas. Continuamos. ¿Qué tenemos acá? La línea azul, cumplimiento de la programación. La línea roja, un indicador que muestra la cantidad de emergencias. Esa cantidad de emergencias porcentualmente o absolutamente, pero la línea roja es emergencias y la línea azul es cumplimiento. Esto es muy coherente, ¿no? Que el cumplimiento baja como consecuencia de que apareció más cantidad de órdenes de emergencia. Y eso es lógico. ¿Ve? Aquí fueron pocas emergencias y entonces el cumplimiento fue muy bueno. Las emergencias aquí fueron altas y el cumplimiento fue muy malo. O sea, eso tiene que ver con lo que ya hemos expresado, que los indicadores no se pueden analizar de manera aislada, independiente. Tenemos que normalmente relacionar un indicador con otro, cuyos comportamientos analizados simultáneamente muestren una relación válida, como este caso. Imagínese usted que la curva de las emergencias no es esa línea, sino la que voy a trazar. Entonces, este señor, este fenómeno de emergencias no me está diciendo por qué aquí usted no cumplió correctamente con su trabajo, porque las emergencias no subieron, se mantienen más o menos estables. Entonces, para un mismo nivel de emergencias, usted tuvo cumplimientos muy buenos y de repente tuvo cumplimientos muy malos. Entonces, tiene que sacar esa línea roja de ahí y determinar la causa que hace que estos cumplimientos sean pobres. Y probablemente sea algo como, por ejemplo, trabajos especiales, y sería otro indicador, sería con el mantenimiento basado en condición. También el mantenimiento sin necesidad de ser emergencias puede originar un muy bajo cumplimiento. ¿Por qué? Porque usted en una semana puede estar haciendo una evaluación de la condición que implique la necesidad de hacer prioritariamente trabajo y le da prioridad a suspender un trabajo que ya estaba programado y le da prioridad a lo que la evaluación de la condición determina, y eso hace que el cumplimiento sea bajo también. ¿Es la causa y efecto en la gráfica debe ser proporcional? No, no necesariamente tiene que ser proporcional, simplemente que una buena razón para justificar que un cumplimiento es muy bajo en una semana o en un mes, por ejemplo acá, una buena razón para justificar o explicar eso es que en ese mes hubo mucha cantidad de emergencias. Pero si la realidad de ese mes fue que el nivel de emergencia fue muy bajito, hay que buscar otro culpable porque las emergencias no lo son. Eso es un poco lo que queríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, buscar pues la relación entre varios indicadores. Sí, en efecto, lo que tú escribes de causa-efecto, pero no necesariamente tienen que ser proporcionales.
Sí, sí, ingeniero, con razón, digamos, a un supervisor que tiene las órdenes de trabajo asignadas, se enfoca en si lo medís por las órdenes de trabajo ejecutadas, ejecuta las órdenes de que tienen menos horas, entonces suma más OT, entonces es conveniente siempre medirlo por las Él horas. queda mejor maquillado, ¿verdad? Claro, Ah, está está bueno. bueno. Ok, está bueno. Claro, como nos dice Ismael también, puede ser que faltó personal. Uy, perfecta esa explicación. Hubo una semana, dígame ahora con el COVID, de repente uno llega un lunes con un programa de trabajo y se encuentra con que hay 4 técnicos que amanecieron el lunes con COVID. ¿Y qué se puede hacer ahí? Por supuesto que el cumplimiento de la programación va a caer drásticamente. Bueno, aquí dice Ismael que les pasó. Aquí hay una situación muy emblemática, ¿no? Guillermo y Franco, con el River Plate, hace poco se le enfermaron 14 jugadores. Sí. Aquí en Argentina todos lo sabemos, ¿no? Pero a lo mejor los que no viven aquí no lo saben. El River Plate tuvo que ir a jugar un juego de la Libertadores y utilizaron a uno de los jugadores más. Enzo Pérez es delantero, ¿no? O mediocampo. Ustedes que son Medio futbolistas. campo. Ajá, Sí, mediocampo. medio campo. Y resulta que Enzo Pérez se convirtió en el héroe de la Argentina esa noche porque el River Plate ganó el juego con 14 jugadores. Estaba jugando con toda la banca y con un portero que no era portero. Bueno, imagínense cómo no se va a romper la programación ahí y le salió bien, ¿no? Esa es una anécdota muy bonita, ¿no? Dentro de todos los males que estamos pasando. Muy bien. Bueno, nada, ahí está eso, el cumplimiento. Aquí tenemos a otro indicador interesante. Y fíjense, todo esto tiene que ver con planificación y programación del trabajo. Y ya al final de este módulo vamos a ver qué podemos estar presentando semana tras semana en nuestra empresa. Muy probablemente tal cual como yo lo estoy mostrando, no. Pero sí es bueno empezar por algo y poco a poco vamos implementando cosas como esta y eso nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño. Muy bien. Variación de las estimaciones. Este es un indicador muy bonito, a mí me gusta. ¿Por qué? Y aclara muchos conceptos también. Este indicador que se llama variación, la variación, evidentemente estamos hablando de la variación del tiempo, porque cuando planificamos, estimamos varias cosas. Una de ellas es el tiempo necesario para ejecutar el trabajo. Muy bien. Entonces, otra de las estimaciones que hacemos es la cantidad de personas, por ejemplo. Otra de las estimaciones que hacemos probablemente tiene que ver con el uso de materiales consumibles. En fin, aquí estamos hablando del tiempo. Y ese indicador variación lo voy a calcular restando las horas reales. Vamos a suponer que yo para un trabajo utilicé 120 horas. Menos las horas estimadas. Yo había estimado 100 horas para ejecutar ese trabajo. Estoy hablando de horas hombre, ¿de acuerdo? Y estoy usando esos números, ya saben por qué, ¿no? Entonces, yo terminé utilizando 120 de 100 que planifiqué que iba a utilizar. Y el denominador es 100, obviamente, ¿no? Bueno, eso da 20%. Positivo. Y ese 20% se interpreta como que el tiempo realmente utilizado fue un 20% superior al que yo había estimado. Algo que normalmente no ocurre, que es lo que voy a pintar ahora, es que vamos a suponer que usted utilizó para ejecutar ese trabajo 80 horas y usted había programado, o sea, había estimado 100. El resultado va a ser 20 igual, pero negativo.
Y eso significa que usted utilizó un 20% menos del tiempo que dijo que iba a usar. Bueno, en broma, normalmente, esto lo que voy a decir es en broma, el técnico no va a reportar que utilizó menos tiempo, pero si usted tiene un buen sistema de registro del tiempo real de ejecución de las actividades, se va a reportar 80, así usted haya considerado que necesitaba 100. Cuando usted vea que esa variación se sale de algún límite de control que usted ha establecido como margen de tolerancia, vamos a suponer más o menos 10%, y todo lo que varíe entre más o menos 10%, usted lo deja pasar, pero usted dice, no, más del 10 o menos del 10, yo tengo que revisar. Y entonces revisa. Y esto no significa que tenemos que pensar que el planificador lo hizo mal. Las causas pueden ser múltiples. Hay que investigar la causa que originó la variación, que puede ser atribuible al planificador, puede ser atribuible al supervisor, puede ser atribuible a otros factores externos al departamento de mantenimiento. Y aquí ponemos posible exceso o falta de personal, mala estimación de la capacidad de mano de obra, falta de repuestos, cualquier problema que haya causado la variación. Hay que investigar por qué, no hay que hacer prejuicios para determinar culpabilidades, simplemente investigar por qué. Puede ser que yo haya estimado que el trabajo, algún trabajo, por ejemplo, necesitaba 2 personas durante 8 horas. Y realmente tuvimos que asignar a 3 y los 3 trabajaron durante 10 horas. Pero bien supervisados. Y fue verdad, necesitábamos 3 durante... Eso no se puede hacer con 2 en 8. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, cuando vuelva a planificar algo como esto, yo voy y simplemente coloco 3 personas en la planificación y coloco 10 horas de duración. Eso es todo lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero si la causa es que necesitó solamente unas 4 horas con 2 personas, entonces necesité la mitad. También tengo que hacer ese ajuste, ¿de acuerdo? Porque estaba exagerado en mi estimación. Y para eso es que me sirve un indicador como este. Ahora bien, estos sí los vamos a pasar muy rápido, estos que vienen a continuación. Aquí yo voy a ver con mantenimiento planificado y emergencias cuánto de todo el tiempo que yo tengo para mantenimiento, cuánto es para emergencias y cuánto es para mantenimiento planificado. Por ejemplo, por hablar de 2 tipos. Esto lo puedo hacer yo para otros tipos de categorías. Aquí solamente estoy poniendo como ejemplo mantenimiento planificado y emergencias, porque se supone que las emergencias no las planifico y todo lo demás sí. Entonces la suma de eso da 100. Pero podría hablar de cuánto mantenimiento preventivo, cuánto correctivo, cuánto basado en condición. Eso lo vamos a ver con el ejemplo. Pero al final, cuando quiero calcular cuánto porcentaje de mantenimiento planificado, en el numerador va el tiempo dedicado al trabajo de mantenimiento que fue efectivamente planificado. Y en el denominador colocamos el tiempo total dedicado en la semana al mantenimiento, llámese como se llame, y en el horario que sea. Este es el 100%, el denominador. Y una porción de ese azul es trabajo planificado y otra porción de ese azul es trabajo de emergencia. ¿Lo ven? Y por supuesto que estos 2 indicadores hay que graficarlos uno con el otro. Y el comportamiento debe ser este. Imagínense que alguien les muestre estos 2 indicadores así o así. No, señor. Aquí uno sube y el otro baja. Así, sin ver valores. Uno va a subir y el otro va a bajar. Como lo vemos ahí. Si no, hay que revisar qué está pasando. Alguien me está engañando o algo estoy haciendo mal. ¿Lo ven? Por eso es importante 2 indicadores, otra vez. Y esta relación de 2, aquí estamos mostrando 2, pero esa relación se puede establecer con varios indicadores, como vamos a ver al final.
Otro ejemplo. Horas extras, igual. El denominador es ese azul que marcábamos en la diapositiva hace rato. Ese denominador es el tiempo total dedicado al trabajo de mantenimiento, todo. Bueno, de ese todo hay una porción, 5, 10, 15, 20%, que es ejecutado en horas extras o aquí lo llamamos sobretiempo. Este es un indicador muy importante porque nos muestra el comportamiento de una variable que hace que el costo del mantenimiento sea más elevado porque la hora extra es más cara. Entonces es importante llevarlo, irlo registrando e irlo monitoreando para tomar decisiones. Y aquí lo acompañamos otra vez de las benditas emergencias. Las emergencias pudieran justificar la existencia de un nivel alto de horas extras, como lo ven ahí. Esto está hecho muy acomodadito, ¿no? Pero usted puede ir graficando esto semana tras semana. Y cuando usted vea que tiene un nivel alto de horas extras, hay algo que lo tiene que explicar. En este caso lo está explicando el nivel de emergencia, como en casos anteriores. Muy bien. Tenemos las 11:36, 10:36, 9:36. Nos vamos a tomar 5 minutos. Probablemente nos tomemos 5 minutos más después de la hora. No es mucho. No los voy a tener aquí hasta las 3 de la mañana. Pero vamos a tomarnos un poquito de agua para que ustedes se levanten. Creo que han estado muy atentos y escuchando toda la presentación. Entonces vamos a tomarnos 5 minutos para tomarnos un poquito de agua o café o lo que ustedes quieran. Muy bien. Vamos a revisar lo que podría ser un informe de gestión semanal en nuestra empresa del departamento de mantenimiento. Lo primero que vamos a mostrarlo en dos partes con dos ejemplos distintos, pero vamos a mostrar esta primera parte como que la información general de un informe general de una semana particular, como esta semana que es la semana 19 del año, una semana que va desde el 6 de mayo hasta el 12 de mayo. Y vamos a ver cuál es la información básica que debe contener este informe. Lo primero, el trabajo pendiente. Nunca olviden que estamos hablando de una semana en particular. Y para esa semana en particular, el trabajo pendiente es de 1.223 órdenes. Recordemos, es imposible no hablar de órdenes de trabajo, eso queda claro. Pero esas órdenes tenemos que expresarlas en la cantidad de horas hombre que necesitamos para ejecutarlas, que es la verdadera carga de trabajo. Muy bien, en este caso, 13.942. En esa semana se recibió un total de 280 órdenes o solicitudes que se convirtieron en órdenes. Y la carga de trabajo es 2.505 horas. Para esa semana se programó 330 órdenes. Y el tiempo estimado para ejecutar esas 330 es 2.500 horas. La semana termina el 12 de mayo. Hacemos un registro de cuánto pudimos ejecutar y lo anotamos ahí. 269 órdenes de trabajo que suman 2023. Importante recordar que 2023 es la cantidad de horas estimadas de estas que se pudieron terminar del total de 330. Ya por aquí yo puedo decir que el cumplimiento de la programación para esa semana es 269 entre 330, sin lugar a dudas. Pero más preciso es
decir que el cumplimiento es 2023 entre 2500. Las dos ecuaciones, los dos cálculos me dan el cumplimiento. Uno por OT y el otro por horas hombre. Este es más preciso que el de la izquierda, como lo acabamos de ver. Tengo un saldo para la siguiente semana, 1234 órdenes, que es 1223 más 280 menos las que pude terminar. Ahí no entra en acción el 330, ¿de acuerdo? Eso da 1234. Y en cuanto a las horas estimadas, 13.942 más 2.505 menos 2023 da 14.424. Muy bien. Pero tengo que reportar esto que va a aparecer ahora. Las horas realmente utilizadas. Las horas realmente utilizadas fueron 2059. Utilicé 2059 para ejecutar un trabajo que yo había previsto utilizar 2023. Ya. 2029. Mentira. 2059 menos 2023 entre 2023. ¿Cómo se llama este indicador? Variación de la estimación del tiempo para ejecutar el trabajo. ¿Se acuerdan? Y esta carga total de 14.424 horas, esa carga total, yo la debo expresar, debo expresarla por especialidad, como lo vamos a ver a continuación. Parte de ese trabajo es para los electricistas, 2.056 horas. Parte de ese trabajo es para los instrumentistas. Parte de ese trabajo es para los plomeros, para los soldadores, para los mecánicos. Y parte es para unos contratistas. Eso suma las 14.424 horas. En órdenes son estos números que están acá, que suman 1.234. Pero en esta empresa trabajan 8 electricistas. 8 electricistas, aquí usamos 40 horas a la semana, muy grueso, ¿no? No le descontamos nada. Vamos a suponer que trabaja. Después ese número es el realista, ¿se acuerdan? Que en el ejemplo anterior pusimos 25 horas, después de descontar las demoras previstas. Aquí vamos a hacerlo con 40 horas. De tal manera que la cantidad total de horas disponibles por semana de electricistas es 8 por 40, 320. Si divido 2056 entre 320, tengo un backlog de 6,4 para electricista. Si divido 677 entre 5 por 40, que es 200, eso me da un backlog de 3,7 para los instrumentistas. Y así sucesivamente. ¿Qué observo? Estoy observando al final de esta semana que tengo un problemita con los plomeros. Tengo trabajo para los plomeros para 2 meses. Para los soldadores también. Casualmente, plomeros y soldadores son áreas, son especialidades que son fáciles de subcontratar. Y temporalmente podría dar algunos contratos para bajar ese backlog de 8 a 3, 4 semanas. Y eso lo veo mirando el backlog. ¿De acuerdo? Después de esos dos, pues tendríamos que estar atentos con los electricistas que tienen trabajo pendiente para mes y medio, un poco más. Los que están tranquilos son los instrumentistas. Y por ahí los mecánicos están también más o menos bien. Un poquito más de lo recomendado. Y un backlog promedio de 6,1 semanas. En mi empresa, en esta empresa, yo tengo un trabajo acumulado para mes y medio en promedio. Muy bien, para mes y medio. Esa es la primera parte de este informe. Vamos a mirar cómo hacemos o cómo calcularíamos los indicadores ya en detalle, los diferentes indicadores que hemos mencionado antes. Entonces, veamos
esta primera tabla. En esta primera tabla mostramos el trabajo programado para una semana particular. Este ejemplo no tiene una relación directa con la diapositiva anterior. Es otra manera, otros números, pero los conceptos siguen siendo los mismos. Yo en esta empresa, que es otra empresa, programé un total de 70 órdenes que suman 700 horas, como lo ven ahí. Muy bien. ¿Qué programé? Programé trabajo de mantenimiento preventivo, programé trabajo de basado en condición y programé trabajo de mantenimiento correctivo. Un correctivo que evidentemente no es de emergencia, que se planificó y se programó. Muy bien. Eso da un total de 70 órdenes y un total de 700 horas. La semana transcurrió. La semana para la que se programó este trabajo y el resultado al final de la semana fue esto que ven aquí. ¿Qué pueden ver? Vamos a ir por partes. ¿Qué pasó con el mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo de 45 órdenes, pude ejecutar 40. Me faltaron 5. Las 40 que pude terminar, tenían estimadas 350 horas. ¿De acuerdo? El total de horas estimadas de las que programé de preventivo sumaban 420 horas. ¿Qué estoy tratando de explicar? Que las 5 que faltan aquí, que no se pudieron ejecutar, necesitan, según esta diferencia, 70 horas. ¿Por qué? Porque las que pude terminar, que son 40, suman 350. Me faltan 70 horas que deben estar distribuidas en las 5 que faltaron. La misma explicación lo hacemos para el mantenimiento basado en condición. Se programaron 20, se ejecutaron 18. Faltaron 2. Las 18 que se ejecutaron suman 160 horas y las que había programado, que eran las 20, suman 230. Pues esas 2 que faltaron se consumen igual 70 horas porque son las horas que faltan de 160 para 230, que son 70. ¿Lo ven? En el caso del correctivo, igual. En el caso del correctivo, se programaron 5. La suma de horas estimadas para esas 5 es 50 horas. ¿Qué terminé del correctivo? Todas las terminé. ¿Cuál es el tiempo estimado de las 5 que terminé? El mismo 50 que está aquí. Ajá. Pero ¿qué papel juega este cuadro azul? Que ahí estoy reportando no el tiempo estimado, que es este. No, en el cuadro azul estoy especificando el tiempo realmente utilizado. ¿Qué pasa con el preventivo? En el preventivo yo estimé utilizar 350 horas para esas 40 órdenes que terminé, pero terminé utilizando 100 horas más. 100 horas más. Y tardé en total 450. Todas horas normales, ninguna hora extra. En el caso del mantenimiento basado en condición, yo planifiqué 160 horas para esas 18 OT. Terminé utilizando 200, de las cuales 10 fueron horas extras y 190 fueron horas normales. ¿Qué pasa con el mantenimiento correctivo? Este es interesantísimo. Terminé las 5 que programé. El tiempo estimado es 50.
pero el tiempo que realmente yo utilicé fueron 16 horas más. Para un total de 66. Me fui 16 horas más arriba de lo que había estimado. Utilicé 66, 46 en horario normal y 20 en horas extra. Y luego, ahí termina lo que programé. Ahí termina lo que programé, pero aparece un mantenimiento correctivo de emergencia, que por supuesto no estaba programado. Apareció 4 órdenes que no tenían, por supuesto, ningún tiempo estimado, porque eso no estaba programado, pero aparecieron y las resolví, las ejecuté y me tomaron 54 horas, de las cuales 24 fueron horas normales y 30 fueron horas extras. Y al final, yo terminé ejecutando 67 órdenes en total, en un tiempo total de 770 horas, de las cuales 710 fueron normales y 60 fueron extra. Todo esto que está aquí y esto lo repito acá. Igualito, no ha cambiado nada. Vamos a calcular entonces los indicadores. Comenzamos con cumplimiento de la programación. Creo que queda claro. En órdenes de trabajo, 67 menos 4 que no estaban programadas. De las programadas, que fueron 70, pude terminar 63. Y el cumplimiento en órdenes de trabajo es 63 entre 70 y eso da 90%. El cumplimiento de la programación en horas hombre. Bueno, el trabajo que terminé tenía estimado 560 horas. 560 horas. Muy bien. Y el trabajo que programé era de 700 horas, porque yo programé 70 órdenes que sumaban 700 horas. Ese es el denominador. Pero lo que pude terminar suma 560. Y este cumplimiento me da 80%. ¿Ven la diferencia, no? Ese es el cumplimiento por horas hombre. El otro indicador, variación. ¿Cuánto tiempo utilicé realmente para el trabajo programado? Por supuesto que el tiempo que utilicé para el trabajo, realmente para el trabajo programado es 770 menos las 54 que no estaban programadas. Eso es lo que está aquí arriba. 716 horas. Utilicé 716 horas para un trabajo que yo dije que iba a utilizar 560 horas. ¿De acuerdo? Que es el denominador que está aquí. Y la variación es 716 menos 560 entre 560. Repito, ¿por qué 716 menos 560? Repito, porque 716, que es 770 menos 54, es el tiempo que realmente utilicé para un trabajo que yo dije que iba a utilizar 560. Eso fue lo que yo planifiqué, pero terminé usando 716 entre 560. Eso da 27,86%. Y la variación de 27,86% se interpreta como que utilicé 27,86% más del tiempo previsto en el plan. Después reviso por qué, cuál fue la causa de la variación, que es otro tema distinto, pero esa fue la variación. Ahora, ¿cuál fue el trabajo total ejecutado? Un trabajo que me consumió 770 horas, sin lugar a dudas.
¿Cuánto de eso fue mantenimiento preventivo? 450, 58,44%. ¿Cuánto fue basado en condición? 200 de 770, 25,97. ¿Cuánto fue de correctivo planificado y programado? 200 de 70, 25,97. ¿Cuánto fue correctivo de emergencia? Utilicé 54 horas de 770 para 7,01%. Y de las horas, todas las que le dediqué al mantenimiento, que fueron 770 horas, 92,21% fueron horas normales, que son 710. Y 7,79% fueron horas extras, que fueron 60. Entonces, esto, si yo planifico y programo, cuantificando la carga de trabajo en horas hombre, esto yo lo puedo hacer semana tras semana y poder hacer algo como esto. ¿Ven? Para cada semana, esto es para una semana, la semana 19, la 20, la 28, esta semana que termina mañana, la variación, el cumplimiento de la programación, ahí están. Y esto lo voy llevando a un gráfico que va a ir juntando todas las semanas. Miren lo que está pasando con el cumplimiento de la programación en 2 meses. ¿Qué ha pasado? Bueno, estuvo ahí con un vistazo. Estuvo en entre 60 y 80% generalmente, aunque hubo 2 semanas muy pobres donde fue menos de 60, como es la 5 y la 8. ¿Qué más observo? La variación. ¿Cómo ha estado la variación del tiempo? Bueno, esto hay que revisarlo. Esas variaciones altas. Esto se logra si yo planifico y programo correctamente. ¿Qué más? ¿Cuánto de preventivo? ¿Cuál es el nivel de mantenimiento preventivo que vengo ejecutando? Bueno, usted verá si eso es bueno o es malo, pero esa es la realidad. Vamos a suponer que su meta era tener de preventivo un 80%. No está cumpliendo las metas. Si el preventivo era que por lo menos fuese el 60%, está más o menos bien. ¿Lo ven? El basado en condición. Estos son 3 que tiene que relacionar, ¿no? Junto con las emergencias. ¿Lo ven? Estas horas extras, miren, aquí es interesante este pico. Estos picos de emergencia es interesante analizarlo. Y eso lo voy viendo, porque esto lo voy haciendo semana tras semana. Cada semana hago esto. Y esto es elemental. Esto es dividir 2 números. Usted lo que necesita es planificar y programar y reportar correctamente. Lo demás es hacer esto. Es dividir 2 números al final de la semana. Miren el backlog cómo está variando. Con esto finalizamos.